Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestra presentación titulada ¿Cómo entender el rol de los medios de comunicación? A lo de esta exposición revisaremos el contexto histórico en el que surgieron estas teorías, los principales autores que contribuyeron a su desarrollo, sus fundamentos teóricos, algunos ejemplos que permiten comprender su aplicación y finalmente una reflexión sobre su vigencia e importancia en la actualidad. Participan en esta presentación Matías Aguilar, Amalia Cural, Paulette Inostroza, Catalina Mellado y quien les habla, Gabriela Quijada. En el contexto histórico, la Gran Depresión provocó una profunda crisis económica a nivel mundial, lo que generó grandes transformaciones sociales. Posteriormente, la Segunda Guerra Mundial demostró el enorme poder de los medios de comunicación para informar, movilizar e influir en la población. En este periodo, la radio, el cine y la prensa alcanzaron una difusión masiva, convirtiéndose en medios fundamentales para la circulación de información. En el ámbito político, los regímenes totalitarios y las campañas desarrolladas durante la guerra evidenciaron que la comunicación podía ser una herramienta de persuasión muy poderosa, capaz de influir directamente en las creencias y comportamientos de las personas. A nivel social, la expansión de las audiencias masivas despertó el interés por estudiar cómo reaccionaban las personas frente a los mensajes y cómo estos influían en sus decisiones. Además, comenzó a reconocerse la importancia de los grupos sociales, la familia y los líderes de opinión en la formación de actitudes. En el plano intelectual se consolidaron disciplinas como la sociología y la psicología social, que impulsaron el estudio científico del comportamiento humano a través de encuestas y experimentos, permitiendo analizar la comunicación de manera más rigurosa. Todos estos cambios impulsaron el surgimiento de estudios sobre la comunicación de masas. Los investigadores comenzaron a analizar la propaganda, la persuasión y la influencia social, sentando las bases de los siguientes autores. Los autores son los siguientes. En primer lugar es Paul Lazarsfeld, nacido en el año 1901 y fallecido en el año 1976. Fue un sociólogo austriaco. Es considerado uno de los iniciadores de las corrientes funcionalistas y uno de los padres fundadores de la investigación en comunicación. Fue fundador de la Escuela de Columbia y pionero en la investigación empírica. Además, desarrolló la teoría de los efectos limitados, descubriendo que los medios influyen indirectamente en el público gracias a la mediación de los líderes de opinión en lo que llamó el flujo de comunicación en dos pasos. Una de sus obras principales es La elección del pueblo, publicada en el año 1944. En segundo lugar, Karl Hofland, nacido en el año 1912 y fallecido en el año 1961, fue un psicólogo estadounidense. Fue pionero en realizar experimentos sobre la persuasión y el cambio de actitudes. Una de sus obras principales es La comunicación y persuasión, publicada en el año 1953. El tercer autor es Kurt Lewin, nacido en el año 1890, fallecido en el año 1941. Él nació en Alemania, fue psicólogo y sociólogo. Estudió los procesos de grupo y la dinámica social, aportando conceptos claves sobre cómo la formación se filtra y se difunde en la sociedad. Lewin es reconocido principalmente por el desarrollo de la teoría de campos. Una de sus obras principales es Una teoría dinámica de la personalidad, publicada en el año 1935. Fundamentación teórica. El gran quiebre de la escuela funcionalista fue demostrar que los medios no tienen un poder absoluto ni directo sobre las personas. La comunicación dejó de ser un tubo lineal para convertirse en un proceso condicionado por la psicología o la sociedad. Hoy día vamos a conocer 5 conceptos claves para poder entender la escuela funcionalista. Primero tenemos la teoría de los efectos limitados. Los medios de comunicación de masas no cambian la opinión de las personas de forma mágica o uniforme. Su poder está limitado por las redes sociales y las ideas previas de la audiencia. O sea, los medios sirven principalmente para reforzar las actitudes que la gente ya tiene. Continuamos con el modelo del flujo. La información no viaja en una sola línea desde el medio hacia el individuo aislado. Estas son 2 etapas. Primer paso tenemos, los medios emiten la información y esta es recibida por los líderes de opinión, o sea, personas muy informadas.
Luego el segundo paso es que esos líderes filtran, interpretan y explican la información a grupos cercanos a través de relaciones interpersonales. O sea, que la influencia de una persona cara a cara es mucho más valiosa que la influencia que tiene una radio, un celular, un computador, incluso hasta un periódico. Continuamos con las variables psicológicas de la persuasión. Para que un mensaje sea efectivo y logre cambiar la actitud de alguien, se debe analizar científicamente los elementos del proceso comunicativo. O sea, estamos hablando de la fuente, el mensaje y el receptor. Esto quiere decir que no existe el mensaje perfecto. De hecho, el impacto del mensaje depende de la psicología de quien está recibiendo el mensaje. Luego tenemos la dinámica de grupos y la presión social. Las personas no toman decisiones de forma aislada. Los individuos pertenecen a grupos y las normas de esos grupos actúan como ancla. Esto quiere decir, aunque no crean, es un punto súper importante, es que es mucho más fácil cambiar la opinión de un individuo si se logra modificar la norma del grupo al que pertenece, ya que el miedo al rechazo social condiciona fuertemente la conducta. Finalmente, terminamos con la teoría del gatekeeper, que es una teoría que la implantó Kurt Lewin, que es la información no fluye libremente por la sociedad. Pasa por una serie de canales que tienen zonas de filtro. Y en esas zonas hay un gatekeeper que puede ser un individuo o un grupo que tiene el poder de decidir qué información entra y cuál se queda afuera. O sea, estamos diciendo que en los medios de comunicación, los editores, los periodistas o los encargados de las editoriales actúan como guardianes, filtrando la realidad antes de que llegue al público. Bueno, y sintetizando un poco lo que ya vimos anteriormente de los fundamentos teológicos, para la escuela funcionalista, la comunicación de masa no es un proceso de manipulación mecánica. La teoría funcionalista nos enseñó que los medios no son como un chip que nos controla el cerebro de forma automática. Con esta escuela se rompieron los viejos modelos lineales y mecánicos que se creía de la comunicación. Siento que al final del día el impacto del mensaje, esta escuela te quiere explicar que los mensajes están condicionados por una red de mediaciones, ya lo pudimos ver. Lo que decidimos creer o consumir pasa por filtros como nuestra propia psicología cognitiva. La influencia clave de los líderes de opinión y el filtraje, como ya lo vimos, el gatekeeping de las instituciones de prensa. Además, las dinámicas de grupo muestran que la presión social, ya tanto de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro entorno social, pesa muchísimo más que cualquier pantalla. Bueno, creo que pasamos de ver a la audiencia como una masa indefensa a entender que somos un público activo, inserto en un tejido social demasiado complejo. Ahora partiendo con los ejemplos, nosotros decidimos mencionar un ejemplo por cada teoría o modelo. En este caso partiendo con la teoría de los efectos limitados, mencionando que durante una campaña electoral, un canal de televisión transmite constantemente propaganda a favor de un candidato. Sin embargo, muchas personas mantienen su preferencia política porque sus creencias previas, su familia o sus amigos influyen más que el mensaje televisivo. Esto demuestra que los medios no modifican automáticamente las opiniones de la audiencia. Continuando con el modelo de flujo de comunicación en dos etapas, un periódico publica una noticia sobre una nueva ley educativa. Un profesor que suele informarse sobre temas de educación lee la noticia y luego le explica a sus colegas en una reunión. Los demás docentes comprenden y valoran la información principalmente a través de la interpretación del profesor, quien actúa como un líder de opinión. Luego, con las variables psicológicas de la persuasión, una campaña de vacunación será más efectiva si el mensaje es emitido por médicos reconocidos, en este caso sean fuentes confiables, utiliza información clara y respalda por evidencia, en este caso el mensaje,
y es dirigido a personas preocupadas por su salud, que vendría siendo el receptor. La persuasión depende de la relación entre estos tres elementos. En primer lugar, tenemos el estudiante como sujeto activo y el rol de las relaciones sociales. Punto 1. La mediación del entorno. Siguiendo a Lazar-Feld y su teoría del flujo de comunicación en dos pasos, entendemos que los mensajes de los medios no impactan de forma directa en un individuo aislado, sino que se filtran a través de interacciones sociales. En el aula, esto significa que los estudiantes procesan la información de los medios, como redes sociales, televisión, internet, a partir de sus experiencias compartidas, sus grupos de amigos y sus contextos familiares. Después pasamos con líderes de opinión en el aula. Identificar que existen líderes de opinión nos permite como educadores potenciar a aquellos estudiantes que ejercen influencia sobre sus pares, para generar debates críticos y promover un consumo mediático más reflexivo dentro del propio grupo de clase. Número 2. Desarrollo del pensamiento crítico frente a la persuasión. Y tenemos el análisis de las variables comunicativas. Los experimentos de Carr sobre la persuasión nos enseñan que la efectividad de un mensaje depende de la credibilidad de la fuente, la estructura del mensaje y las características del receptor. Llevar esto al contexto escolar implica dotar a los estudiantes de herramientas de alfabetización digital y mediática. Se les debe enseñar a evaluar críticamente quién emite el mensaje, la fuente, cómo está estructurada y a quién va dirigido. Esto es fundamental hoy en día para que aprendan a detectar noticias falsas, fake news o estrategias de publicidad digital. Número 3. Comprensión de los filtros de la información. ¿Y quién decide qué vemos? La teoría de Gatekeeper de Kurt es sumamente vigente. Enseñar los medios en la escuela bajo este concepto ayuda a que los alumnos comprendan que la información que consumen no llega de forma libre ni asesora, sino que pasa por zonas de filtro. Si bien en la época de Lewin los gatekeepers eran editores o periodistas, hoy en la aula podemos traducir este concepto a algoritmos de las redes sociales, los cuales deciden qué información entra o se queda fuera de nuestras pantallas. Podemos concluir como grupo que esta teoría realiza un aporte fundamental a la pedagogía de los medios porque desmitifica el poder absoluto de la comunicación de masas. Nos recuerda que la educación no debe centrarse en prohibir o satanizar los medios, sino que en comprender las variables psicológicas y grupales que entran en juego al consumirlos. La escuela debe convertirse en un espacio de mediación, donde se desarmen las estrategias de persuasión y se analicen de manera colectiva y crítica los filtros informativos que moldean a nuestra visión del mundo. Muchas gracias.